Buenas tardes, la siguiente es una propuesta para la implementación de una energía alternativa. Es presentada por Jenny Carolina Rojas, Lady Joana Morantes, Joana Rocía Pulido, Olmer Fabián Sierra, quien les habla, Eucaris Arevalo Salcedo. En primer lugar, vamos a hablar del diseño de la propuesta. El título de nuestra propuesta es Análisis de un sistema de energías alternativas para la ciudad de San José de Cúcuta. La presentación de la propuesta. Entonces, la siguiente propuesta busca reducir los índices de contaminación generados por las energías convencionales. En la ciudad de Cúcuta se utiliza energía eléctrica a partir de la termoeléctrica termotasajero. Esta utiliza como combustible el carbón, el cual emite gases contaminantes a la atmósfera que producen efecto de invernadero. Por lo tanto, se realizó un análisis exhaustivo a partir de la información de variables y parámetros meteorológicos otorgada por la Estación Meteorológica del Aeropuerto Camilo Daza y el IDEAN, el cual se examinó la radiación solar, el brillo solar, la velocidad del viento, además de tener en cuenta otros factores como lo son la topografía de la región, la nubosidad, la infraestructura, para poder determinar el tipo de energía más adecuada para la ciudad. Objetivos de nuestra propuesta. Objetivo general: diseñar una propuesta que determine el tipo de energía alternativa más viable para la ciudad de San José de Cúcuta. Los objetivos específicos pues están cada una de las actividades que realizamos, como identificar las características y potencialidades de la ciudad de Cúcuta, identificar la estación ubicada en la zona escogida que arroje los datos de radiación solar y la velocidad del viento, generar un gráfico de un periodo de 10 años, tanto para la radiación solar como para la velocidad del viento, y por último generar un análisis del sitio escogido si es afectado por connotaciones rurales o urbanas. Entre las características del sitio elegido, pues está primero que todo la ubicación geográfica. Esta está ubicada a una latitud de 7 grados 53 minutos 38 segundos norte y a una longitud de 72 grados 30 minutos 28 segundos oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 309 metros. El clima de la ciudad de Cúcuta es un clima seco, con una temperatura máxima de 33,2 grados centígrados y una temperatura promedio anual mínima de 21,9 grados centígrados. La precipitación media anual es moderada, 806 milímetros. La población, según los registros del DANE en el año 2005, el total de la población es de 1.350.000 habitantes. La economía. La ciudad de Cúcuta se destaca por el comercio binacional y la industria manufacturera. Se destacan industrias como el calzado, los textiles, la construcción, los lácteos. También es una ciudad de la industria de arcilla y grés, y la minería del carbón también ocupa un importante renglón en la economía cucuteña. Acá podemos observar en el mapa la ciudad de Cúcuta, y acá podemos ver cómo limita con Venezuela por el oriente. La estación fue la estación Camilo Daza, entidad propietaria liana de Aeronáutica Civil, una altura de 334,54 metros, y las fechas de datos disponibles va desde el septiembre de 1989 hasta la fecha. Los datos y análisis. En primer lugar, pues obtuvimos datos, como dijimos anteriormente, del IDEAN y del aeropuerto, de la estación meteorológica del aeropuerto Camilo Daza. Acá podemos observar en la gráfica los promedios mensuales de radiación global media, que van de un periodo de septiembre del 89 a noviembre del 2013. Entonces, como podemos observar, los mayores niveles de radiación solar empiezan desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, con una radiación máxima de 4,93 kilovatio hora por metro cuadrado. En cuanto a la velocidad del viento, acá podemos observar en la gráfica que los meses con menor viento fueron enero y febrero y noviembre, mientras que los meses con mayor velocidad del viento van de junio hasta septiembre, con un valor de 5,19 metros por segundo cuadrado, y septiembre con 4,25 metros por segundo cuadrado. Acá podemos observar en este gráfico el promedio horario de la radiación en vatio hora por metro cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, la radiación solar va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siendo los picos más altos entre las 9 de la mañana y
las 5 de la tarde, 6 de la tarde, perdón. El periodo, la radiación solar va desde los 31,5 vatio hora por metro cuadrado hasta un valor máximo de 796,8 metros por segundo cuadrado para el mes de septiembre. Acá podemos observar en la gráfica como las primeras horas de la mañana no hay radiación solar, que esta empieza desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también podemos observar la radiación solar, el comportamiento de esta radiación durante todos los meses. Podemos ver que en el mes de septiembre tenemos los picos de radiación solar más altos. El promedio horario de la velocidad media del viento. Entonces, la velocidad, el comportamiento de esta velocidad del viento, podemos observar acá que durante el mes de enero, la velocidad media del viento es baja, tanto en enero, febrero, marzo, durante las 4 primeras horas del día. Mientras que ya en mayo empieza a aumentar la velocidad del viento, junio, julio, agosto y septiembre, siendo agosto uno de los meses con mayor velocidad del viento, que empiezan desde las primeras horas de la mañana hasta, hasta las altas horas de la noche, siendo la velocidad mayor de 7 metros por segundo cuadrado, perdón, 7 metros por segundo. Acá podemos ver la variable velocidad del viento, como es mayor entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, con un promedio de 4,6 metros por segundo y 4,8 metros por segundo, siendo la velocidad del viento más alta durante los meses de julio y agosto. Y ya siendo la velocidad mínima en los meses de febrero y noviembre con 1,8 metros por segundo cuadrado. Análisis del sitio escogido. Entonces, como podemos observar acá en la imagen, la ciudad de Cúcuta es llana hacia el norte y montañoso hacia sus bordes. Montañoso hacia sus bordes y hacia el sur, en donde presenta por el sureste las siguientes montañas. Tenemos la Serranía de las Campanas y la Cordillera de Alto Viento. Debido a que este sistema montañoso se encuentra ubicado hacia el sureste, no afecta la radiación solar, ya que el sol sale por el oriente y la Tierra gira de oeste a este. Por lo tanto, esas montañas no afectan que los rayos del sol lleguen a la ciudad, de tal forma que la radiación solar recibida durante el día es alta. De acuerdo al IDEAM, se observa que la radiación de la ciudad de Cúcuta, como les dije anteriormente, empieza desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, teniendo los picos más altos entre las 9 y las 3, obteniendo así 6 horas de radiación solar diarias, que va desde los 29,7 vatio hora por metro cuadrado hasta los 794,2 vatio hora por metro cuadrado. En cuanto a los meses que poseen poca radiación solar, se recomienda una inclinación de los paneles solares. También se puede decir que esta ciudad cuenta con un cielo poco nuboso, lo que permite el paso directo de los rayos del sol. Sea alto durante casi todos los meses del año, registrándose unos valores por día de 150 o 120 20 horas de brillo solar mensual. Comportamiento del viento. Entonces, por lo dicho anteriormente, podemos decir que la energía solar fotovoltaica es la más adecuada, la más viable para implementar en la ciudad de Cúcuta, mientras que la del viento no. ¿Por qué? Porque el comportamiento del viento se ve afectado en primer lugar por la cadena montañosa que abre vía hacia alrededor de los patios. También tenemos acá, como vemos la imagen, la subida del Indio. Entonces estas actúan como barrera bloqueando tanto la entrada del viento como la velocidad, además de que últimamente pues se han hecho construcciones y edificaciones que desvían la dirección del viento y disminuyen la velocidad de este. El viento promedio, que puede alcanzar intensidades de 7 metros por segundo, por lo tanto la velocidad del viento para esta ciudad, según la escala de Beaufort,
se clasifica como bonacible, es decir, como una brisa ligera. Por lo tanto, se concluye que la energía eólica no es viable para esta ciudad, debido a que esta brisa pues es muy débil y no lograría a generar la energía que la ciudad requiere. El mecanismo de funcionamiento. Entonces, este se hace a partir de sistemas solares fotovoltaicos, en los cuales se utilizan paneles que están formados por grupos de las llamadas células o celdas solares. Estas células se conectan entre sí para aumentar la tensión de salida de la electricidad. Y como tipo de corriente eléctrica que proporciona los paneles solares es corriente continua, muchas veces se usa un inversor o un conversor de potencia para transformar la corriente continua en corriente alterna, que es la que utilizamos habitualmente en nuestras casas, en los trabajos y en los comercios. Acá podemos ver en la imagen el mecanismo de funcionamiento, ¿sí? Cómo llega la energía solar. Esta energía solar, dependiendo de la nubosidad que haya, puede ser directa o puede ser reflejada. Entonces, esta es captada por la placa solar o los paneles solares. Estos van conectados a una batería regulador y acá está el conversor o inversor, que la transforma en la electricidad en forma de corriente alterna, que es la que utilizamos en nuestros hogares para el funcionamiento de los electrodomésticos o todas las cosas que necesitan energía. Los costos de implementación. Entonces, en la ciudad de Cúcuta existen 348.601 suscriptores discriminados por estratos de la siguiente manera. Entonces, acá podemos ver los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios equivalentes al 60, 50 y 15% respectivamente sobre el costo de la prestación del servicio. Los usuarios de los estratos 5 y 6, así como los usuarios pertenecientes al sector industrial y comercial, pagan una contribución del 20% sobre el costo de la prestación del servicio con destino a cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4, los servicios especiales como hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no pagan contribuciones. Los acueductos pagan una contribución del 10% sobre la tarifa. Entonces, de acuerdo con esta información, los usuarios potenciales para la implementación del sistema de energía solar fotovoltaica son los usuarios de los estratos 5 y 6. Entonces, con el precio de kilovatio hora de la energía convencional para los estratos 5 y 6 en 435,84 kilovatios, 435,84 pesos por kilovatio hora, y considerando que este sistema se obtiene 1.280 kWh, el ahorro anual para los usuarios de estratos 5 y 6 sería de 557.875, recuperando la inversión inicial, que son de 1.000 € en aproximadamente 6 años, y calculando que el sistema tiene una vida útil de 25 años, un usuario tendría ganancias de más de 10 millones de pesos a lo largo de su vida útil. El impacto social. En primer lugar, pues ahorra combustibles fósiles, ya que la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica reduce el consumo de gas natural, carbón y otros combustibles fósiles. La reducción de emisiones de efecto invernadero, como el gas dióxido de carbono, y efectos tanto en la salud como el impacto climático ambiental. Permite la conservación de la biodiversidad y la oportunidad del uso del suelo en otras actividades, al tiempo que evita el desplazamiento en comunidades requerido para la construcción de grandes embalses. La producción de energía a través de fuentes renovables contribuye a desarrollar un planeta limpio y sostenible. La sociedad cada vez toma más conciencia de los beneficios tanto medioambientales como económicos que supone la generación de energía limpia. Se está imponiendo una legislación que permite el autoconsumo, generando notables ahorros económicos para propietarios e inversiones de plantas fotovoltaicas. La generación de energía limpia es un valor añadido a la imagen individual de las personas o empresas, contribuyen a su desarrollo. Valores como responsabilidad, sostenibilidad, compromiso, futuro e innovación son valores positivos con los que se identifica a las marcas que promueven el uso de energías renovables. En conclusión, la energía solar fotovoltaica es la más viable y la más adecuada para la ciudad de Cúcuta, debido a que la radiación solar que llega a esta ciudad es la adecuada para implementar este sistema, mientras que la energía eólica no es viable, ya que los vientos
Según la escala de Beaufort, es un viento muy leve, por lo tanto, no es viable para la ciudad de Cúcuta, ya que también existen barreras que impiden